¿Qué onda a todos? ¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a Zona Básquet. Les habla Luis Pedro Páez, me acompaña Alan Agustín. Hoy no está Minor con nosotros porque pues, está trabajando, básicamente. Estará en el siguiente episodio, pero hoy vamos a hablar varias cosas de los Bulls, vamos a hablar de la liga. Y Alan, ¿qué onda? ¿Cómo vas? ¿Qué onda, Luis? Para hacerle honor a Minor, tengo un poquito del Ya estilo le de, copiaste el look. de Sneakerhead para hacerle honor. Y bueno, listos para hablar de básquetbol, lo poco que se puede, y repasar cosas históricas, porque obviamente estamos parados en básquetbol y seguro vamos a estar así por varios meses. Bueno, primero, Alan, lo que veíamos en los últimos días, la noticia en la NBA, que habían autorizado poder regresar a los entrenamientos a partir del 1 de mayo, se retrasa la fecha y estamos a la expectativa porque los equipos pues están queriendo volver a entrenar y quieren terminar la temporada. También escuchaba yo en medios de los Estados Unidos, Alan, que piensan se puede reanudar la temporada de la NBA a partir del mes de julio. Eso es lo que está pensando Adam Silver y la liga. ¿Pero vos lo ves factible? No, y yo te pongo como ejemplo lo que está pasando en el fútbol. Terminaron las temporadas en Holanda, terminaron en Francia, y pienso que así va a seguir en todo el fútbol, y creo que eso va a afectar y va a influir en la decisión de los deportes americanos, empezando por el básquetbol, que es el que tiene la temporada más avanzada, bueno, y el hockey también, pero creo que va a terminar influyendo. Creo que la NBA no se va a poder seguir, lamentablemente para todos los aficionados, sobre todo Milwaukee y de Lakers, que venían arrasando en sus divisiones, en sus conferencias, perdón. No veo que la NBA pueda seguir, eh, porque la cosa está complicada más en Estados Unidos. Habría que ver las situaciones de cada estado en los Estados Unidos, ver cuánto tiempo van a prohibir los eventos deportivos. Yo simplemente no lo veo factible y no pienso que la NBA se reanude. Sí, yo también lo veo complicado. Desde que dieron la fecha para los entrenos, que como decíamos era el 1 de mayo y se vuelve a correr, lo que yo creo que está haciendo la liga es tratar de no cancelarla antes de tiempo. O sea, buscar aplazarlo y aplazarlo y aplazarlo para encontrar en alguno de los siguientes meses fechas para poder reanudar la temporada si lo permiten las condiciones, porque eso es básicamente lo que están haciendo la mayoría de los deportes. La MLB está en la misma situación y ponen diferentes alternativas sobre la mesa, porque una de las que mencionaban era la de ir a Florida o ir a California, porque en Florida por lo menos declararon que el deporte era un bien necesario para la sociedad, entonces parece que van a tener un poco más de libertades para poder realizar actividades deportivas ahí, obviamente a puerta cerrada y con las medidas de sanidad posible. Pero yo creo que si no buscan alternativas de esta forma, tal vez aislar a los equipos en alguna ciudad o tratar de minimizar el viaje de los equipos, el contacto de los jugadores con otros jugadores o con personal de trabajo que esté en los estadios o en los recintos deportivos, si no encuentran alguna alternativa, o sea, no se va a poder. En este momento no, el problema es que no hay cura, el problema es que pueden haber brotes y exponer muchos a los jugadores a demasiado contacto. Entonces, a veces también, creo yo, al final del día, la NBA posiblemente va a poner en perspectiva el riesgo que está tomando con los jugadores, con las franquicias, y tal vez va a decir, si llegamos hasta junio y julio, no están las condiciones, que se va a cancelar la temporada. Eso es a lo que parece va enfocado todo, y ya deberían, desde mi punto de vista, y seguramente ya lo están haciendo, empezar a planificar la temporada baja, cuándo van a hacer la G-League, cuándo van a hacer el draft y cuándo va a comenzar la siguiente temporada también, aunque está complicado porque obviamente no sabemos lo que venga en el futuro, pero yo no veo que la NBA pueda reanudar la actividad, por lo menos de esta temporada, y como lo decías, malas noticias para LeBron, que iba como uno de los favoritos, malas noticias para los Clippers, que tal vez podían ganar un campeonato este año, no se va a poder terminar, yo no lo veo posible. Y yo honestamente prefiero no ver el resto de la temporada a ver un partido de finales sin público, que creo que es lo más factible, que si se juega la NBA sea sin Sin público. público. Obviamente hay que poner primero la vida de cada persona antes que el deporte, y yo honestamente no quiero ver un partido de finales sin público. Sí, nadie lo quiere ver y yo creo que hasta para los jugadores es como incómodo pensar tener partidos de playoff sin público. Eso es uno de los grandes como incentivos o una de las grandes motivaciones que tienen generalmente los atletas, ver estadios llenos y todo esto, pero obviamente muchas dinámicas sociales van a cambiar por todo esto, y esto de que ya no haya público en los estadios seguramente va a cambiar para el futuro. Alan, ¿ya viste Last Dance? Los otros son los últimos dos episodios. Ya los vi, vos ya los viste.
Ya los vi. Dennis Rodman, antes de entrar en tema de los Bulls y todo, ¿qué te parecieron los episodios de Dennis Rodman? Creo que se quedó un poquito corto la parte de Rodman, pero bueno, el documental es espectacular. También la parte que habla de Phil Jackson y de esa conexión que tiene con los antepasados, digamos, las poblaciones indígenas de los Estados Unidos. Eso me pareció también muy interesante. Y bueno, se van revelando detalles de ese equipo de los Bulls que uno no tenía idea y que es increíble que 20 y pico años, 22 años después, estemos enterándonos de ese tipo de cosas. Sí, está muy interesante el documental porque obviamente el hecho de que tengan cámaras en la última temporada de los Bulls viendo escenas que nadie había visto, o sea, sí estamos viendo una faceta de los Bulls que me parece nadie había podido apreciar en aquella época y hasta la fecha. Por lo menos no se llama mucho la atención cómo es la llegada de Phil Jackson, cómo era la relación entre general manager y coach al final de esto, cuando Cruz había llevado a Jackson para los Bulls y luego a finales en el Last Dance, en esta última temporada, pues prácticamente lo querían echar y todo esto me parece muy interesante y obviamente vuelve a traer a la mesa los debates alrededor de este equipo, de los Bulls de los 90, quiénes eran los mejores, son los mejores de la historia, y se puede hablar de eso de varios personajes de este equipo histórico. Phil Jackson, Phil Jackson, ¿es el mejor entrenador en la historia de la liga? No, no lo es. Y te voy a explicar por qué no. Por favor. 3 razones por las que Red Auerbach es el mejor entrenador de la historia. La primera es la parte humana. Ayudó mucho en un momento en el que los Estados Unidos sufría mucho con la barrera racial y tal vez no lo hizo intencionalmente porque él decía que lo que él quería era ganar y no le importaba el color de la persona, pero por esas decisiones que tomó, eligió a la primera persona afroamericana en el draft de la NBA, algo que obviamente terminó por ser muy positivo para el futuro. Además, fue el primer entrenador en poner 5 jugadores en la duela, 5 jugadores afroamericanos en la duela. Eso ocurrió 14 años de la primera selección de una persona afroamericana en el draft. Y bueno, me parece que eso ayudó muchísimo. Aparte, hay que recordar la relación que tenía con Bill Russell. Incluso Bill Russell escribió un libro sobre su relación con Red Auerbach. Así que eso me parece muy interesante lo que significó para la parte social en los Estados Unidos. Como número 2, era un constructor de equipos. El tipo llegó a Boston. Boston era un equipo perdedor, nunca había calificado a postemporada y él año con año fue formando al equipo, primero con la llegada de Bob Cousy y después, unos años más tarde, llevó a Bill Russell. Así que el tipo formó a ese equipo que ganó 9 temporadas o 9 campeonatos en 10 años. Así que eso me parece increíble, algo que obviamente Phil Jackson en tiempos modernos no podía hacer y tampoco quiso meterse mucho. Y como tercera cosa por la que pongo a Red Auerbach por encima es que fue un pionero en el básquetbol moderno. Hay que recordar los contragolpes comandados por Bob Cousy en los primeros años. Él innovó esa parte y otra importante fue el sexto hombre. Él trajo esto de sacar al sexto hombre de la banca, un tipo que era una estrella, en momentos importantes lo ponía y hacía cambios en los resultados. Así que me parece que por estas 3 cosas y por mucho más, porque era un ganador, porque el tipo significa la franquicia de los Celtics, Red Auerbach, desde que entró como entrenador en 1950 hasta su muerte a principios de los 2000, salud, Red Auerbach estuvo siempre en los Celtics, primero como entrenador, luego como gerente general y luego como presidente. Así que un tipo que fue leal a los Celtics de Boston, me parece que no hay duda que tiene que ser el mejor entrenador. Red Auerbach o Phil Jackson, para mí esa es la discusión. Y cuando hablamos de los 2 equipos que tuvieron al mando, o por lo menos los equipos que tuvieron al mando, hablamos de posiblemente los mejores que han estado en la historia de la NBA. Con Red Auerbach lo decías, los Celtics de los 50, 60 es una de las dinastías más dominantes en la historia del deporte americano, me atrevo a decir, no solamente de la NBA. Y cuando vamos a los Bulls de Jordan en los 90, también tenemos un equipo que puede ser que en el pico más alto que estuvieron, era o es hasta el momento el mejor equipo en la historia de toda la liga de la NBA. Y luego con Phil Jackson todavía tenemos que llegar a una época de Lakers donde aún consigue múltiples campeonatos, ya en un total de 11 en toda su carrera, es el máximo ganador
en la historia de la NBA como entrenador. Phil Jackson tiene también el mejor porcentaje de victorias durante toda su carrera, tiene la mayor cantidad de victorias en postemporada como entrenador y, como te decía, el mejor porcentaje de victorias en cuanto a coacheo. Para mí lo que pone a Phil Jackson un paso por encima de Auerbach es el esquema que él manejó y lo que llegó a implementar a la NBA. Cuando te pones a escuchar de esta ofensiva triangular de Phil Jackson, la verdad es que muy pocos entrenadores y muy pocos equipos podrían pensar en replicar una ofensiva tan exitosa como la que tenía Phil Jackson. Y aquí también vamos a hablar de varios puntos. Obviamente, Phil tuvo a Jordan, tuvo a Pippen, en su momento a Rodman. O sea, qué mejor que eso en la época. Y luego te vas a Kobe, Shaq. O sea, es una de las mejores duplas, la de Kobe y Shaq, en toda la historia de esta liga. Entonces, eso obviamente fue un factor, el tener a los jugadores que pudieran ejecutar esa ofensiva tan complicada que tenía Phil Jackson, importaba mucho los jugadores que tuvo. Pero cuando esa ofensiva llegó a dominar la NBA en estas épocas, era simplemente impresionante. A los Lakers era muy difícil pararlos, en parte por la corpulencia de Shaq, y a los Bulls de Jordan, o sea, lo hablábamos en este podcast, Alan, ¿cuántos en la década de los 90 se quedaron sin ganar por esta dinastía de los Bulls? O sea, cuando te pones a pensar y pones en perspectiva todo esto, era uno de los puntos, por ejemplo, que tocábamos o que ustedes tocaban con Minor cuando hablábamos del mejor defensivo en la historia. Las épocas son muy distintas, como ya lo mencionábamos en aquel episodio, la época que jugó Boston y a la época que jugaron los Bulls en este momento. Pero si tengo que poner a uno por encima de otro por los títulos, por los números que tiene y por cómo llegó a atacar la liga y a adueñarse de ella cuando sus esquemas ofensivos lograron cuajar con los equipos, yo me quedo con Phil Jackson como el mejor entrenador en la historia de la NBA por eso. Al final creo que los dos tienen partes parecidas, los dos innovaron. Hay que recordar que tampoco la ofensiva triangular fue hecha por Phil Jackson. Él la tomó de Tex Winter, que estaba en la misma... compartían vestuario en los Bulls cuando Phil Jackson era asistente. Así que, bueno, me parece que ambos entrenadores terminaron por innovar. Obviamente eran diferentes épocas e innovaron de diferente forma. Y por la parte que te decía que yo me quedo con Auerbach, es porque Auerbach formaba los equipos. A Phil Jackson, vos decís, se lo pusieron en gran parte por el presidente de los Bulls y por Jerry Krause, y en los Lakers también. O sea, le dijeron, aquí está el equipo, tómalo y dirígilo. Obviamente no es fácil hacerlo con superestrellas, con jugadores que tienen un ego impresionante, y Phil supo dominar eso rápidamente, así que eso también es un extra para Phil Jackson. Sí creo que Jackson es el segundo mejor entrenador de la historia, pero sigo quedándome con Red Auerbach. Y también recordemos que cuando Phil Jackson llega a los Bulls ya venían de una final de conferencia. No era que estuvieran tan mal como muchos pensaban, o muchos podrían leer citas a la historia para recordar cuando llega Phil Jackson a los Bulls, pero estoy de acuerdo. Y sí, yo no estoy diciendo que Phil Jackson haya creado la ofensiva triangular, pero me atrevería a decir que fue el que la perfeccionó para aplicarla a la perfección con la NBA, y obviamente apoyado de grandes jugadores. La duda que yo siempre tuve con los esquemas de Phil Jackson, con el esquema de Phil Jackson, es si este esquema puede funcionar en un equipo donde no estén jugadores como Jordan, Pippen, Kobe, Shaq, ¿me entendés? Con jugadores más de perfil, no diría bajo, pero un perfil medio de la NBA, y saber si son lo suficientemente inteligentes para poder ejecutar esas ofensivas, porque era complicado y podía dar resultado, pero por los jugadores también que tenía, era importante la aplicación que le metían para poder ejecutar los esquemas ofensivos de Phil Jackson. Alan. Sí, digamos que él llegó como al mejor momento de cada equipo, ya que habían pasado esos años de formación. Algo que por el otro lado, Auerbach, él tuvo que ser el formador de esos años. Dos grandes de la historia de la NBA, seguro. A ver, Alan, ahora, el mejor dúo, la mejor dupla, ¿son Jordan Pippen en la historia? Es difícil y yo me voy a tener que quedar así con Jordan y Pippen. Creo que hay grandes como la de Stockton y Malone, que no siempre las mencionan entre las mejores, pero estuvieron 18 temporadas juntos, imagínate. Sí. No hay ninguna dupla que haya estado tanto tiempo, soportarse el uno al otro. No es nada fácil. Stockton es el líder en asistencias, muy por encima de Jason Kidd, que es el segundo, y por el otro lado el cartero es el segundo mejor en anotaciones de toda la historia. Pues eso te habla de lo que hicieron. Eran los maestros del pick and roll, así que creo que deberían de ser considerados en esa plática.
Lo mismo que Shaq y Kobe, que ganaron 3 anillos en 8 años. Lo mismo que Abdul-Jabbar y Magic Johnson, que ganaron 5 en 10 años. Lo mismo también que Larry Bird y Kevin McHale, quizás la mejor dupla de hombres grandes de la historia, pero obviamente hay que quedarse con Pippen y con Jordan, que ganaron 6 anillos. Los únicos, o la única dupla que ganó 6 anillos fue la de Bill Russell y la de Bob Cousy, pero lo que tenía Pippen y Jordan era que tenían una defensa impresionante. Entre los dos jugadores combinan 19 selecciones al mejor equipo defensivo de toda la liga al final de temporada, y aparte Pippen era un Robin de 20 puntos por partido, al menos en las 6 temporadas en que los Bulls ganaron, promedió aproximadamente 20 puntos por juego, algo que es impresionante. Jordan además aportaba 30 puntos por partido, así que me parece la mejor dupla, que creo que si Jordan no se hubiera ido a recrear en el béisbol, hubieran fácilmente ganado 8 títulos. Sí, posiblemente ganaban 8 si Jordan no se retiraba o no se iba a pasear al béisbol. La mejor dupla es que es difícil, la verdad, ponerse en contra de Jordan y Pippen por la cantidad de títulos que ganaron, por lo dominante que fueron cuando empezaron en su apogeo en los 90 para la liga. Difícil poner algo por encima de esa dupla, pero sí me parece vale la pena. Hay muchas otras duplas que también hicieron lo suyo y más allá de las que mencionabas, Alan, la de Stockton, Malone, todas estas, me parece también la de Magic Karim, o sea, es otra dupla que ganó en los 80s, que dominó en los 80s y que construyeron un legado durante esa época para los Lakers, que también fue muy importante en la historia de la liga, también para poder como retomar esa importancia ante la influencia que estaba teniendo en ese momento la MLB y la NFL. Fue importante lo que hicieron estas duplas. También tenemos que ir hacia la de Kobe Shaq. Kobe Shaq, cuando vos los veías en su apogeo, o sea, solo los Spurs de Duncan los podían parar en un buen día. Pero después de eso, o sea, yo te digo, si Kobe y Shaq se quedaban juntos, imagínate que se hubieran quedado juntos por lo menos una década. ¿Cuánto hubieran podido ganar esos dos? Lo único que pudo deshacer esa dupla fueron los egos. El ego de Kobe y el ego de Shaq de querer ser protagonistas de una de las franquicias más importantes de la liga cuando le estaban dominando todo. Eso fue lo que le pudo poner un alto a Kobe y Shaq, pero de ahí era muy complicado pensar de que otros pudieran dominar la duela como lo hacían esos dos en su momento. Entonces, Jordan Pippen la mejor, pero me parece que no está muy lejos de lo de Karim y Magic, lo que te mencionaba de Shaq y Kobe y otras duplas que también han hecho historia en la liga, pero la que más ganó fue la de Pippen y Jordan, por lo menos de los 90s para acá, y eso dice mucho porque las situaciones cambian demasiado para estas épocas, ¿no? Lo del tope salarial, la cuestión del draft, todas esas circunstancias van variando durante los años que hacen que la liga sea más competitiva. Entonces, mientras más competitiva es, más difícil es poder crear una dinastía como se creó en esos momentos o como lo fueron los Warriors ahorita, que también, o sea, si pones Curry-Thompson, también es otra dupla que puedes meter a la conversación, o sea, ganaron, dominantes, Curry-Durant podría ser también de la liga. Entonces, hay demasiadas duplas que me parecen vale la pena comentar en esta charla. Si tendrías que hacer un top 5, ¿a quiénes meterías? Top 5 de las duplas, a ver. Jordan Pippen, Shaq Kobe, Karim, Magic. ¿Llevo 3? 3. Llevo 3, ¿va? Sí. ¿Meterías a Wade y a LeBron? LeBron no. Porque yo, la verdad, o sea, esa dupla estaba hecha para ganar un poco más. Y llegó Kawhi Leonard para ponerles un alto en seco a lo que podían hacer. Muy dominante y todo, pero no sé si top 5. ¿Vos la metes en el top 5? No, yo no la meto. Tal vez top 10, pero creo que no metería ninguna de la última década en el top 5. Yo me quedé corto. ¿Te atreverías vos a meter la dupla de Curry y Thompson? No por el momento. Creo que pueden ganar mucho más todavía, pero no la metería todavía. No sé, para mí esas son las que te mencioné, son mis favoritas. Y podría meter al top 5 la de Stockton y Malone. Sí. Yo metería al top 5 Stockton y Malone, porque es que es impresionante, 18 años. ¿Quién está con otra persona de 18 años y se sigue conectando también como lo hicieron ellos? Y que aparte hay que recordar
que el Jazz en los tiempos de Jordan era el dominante en el oeste. En los partidos de temporada regular muchas veces ganaron la serie ante los Bulls, así que era un equipo poderoso. Obviamente no ganar un anillo va a pesar muchísimo para no meterlas entre las mejores duplas, pero yo sigo pensando que es una de las mejores y yo la metería en el número 5. Por allí, la de Cousy y la de Bill Russell ganaron 6 anillos también. Obviamente lo que platicábamos de diferentes Contextos. tiempos, diferentes rivales, diferente todo, pero ganar 6 anillos tampoco es nada fácil. O sea, ni siquiera ganar 6 torneos intercolegiales. O sea, no es tan sencillo a cualquier nivel y tampoco la NBA era cualquier cosa. O sea, había cierto nivel, por lo que me parece impresionante. La pondría en el 4. En el 3 pondría la de Magic y Karim, que ganaron 5 anillos en 10 años. Pondría también la de Shaq y Kobe en el segundo. Sí me queda esa sensación, de que Shaq y Kobe podrían haber ganado mucho más. Tristemente va a quedar esa sensación nada más, porque no sabemos qué pudo haber pasado. Bueno, ya terminamos, Alan. Pasamos que una media Terminamos. hora hablando de básquet. Estuvo bueno. Qué bueno verte por esta vía, Alan. Y bueno, nos reencontramos la próxima semana. ¿Algo más? No, nos vemos la otra semana. Esperemos que ya esté Minor de regreso. Seguro. Y seguiremos hablando de básquet. A Minor ya hay que ponerle acá un segmento de sneakers para que nos enseñe bien cómo es ese rollo, hombre. Seguro que sí. Ya lo va a tener, pero bueno, nos vamos. Tenga un feliz día y nos reencontramos la próxima semana.